Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a iniciar estudio bíblico pastoral del libro de San Mateo, capítulo 13. Desde el versículo 31 voy a leer. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha creído es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces,
Y una vez se llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba, como dice, escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Hasta el versículo 53 he leído. El día de hoy ya nosotros hemos encontrado muchas parábolas de nuestro Señor Jesucristo. De primero nosotros podemos tocar la parábola de la semilla de mostaza, así dice, ¿no? El versículo 31, repito, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, así dice. Y luego, que un hombre tomó y sembró en su campo. Según la palabra de Dios dice que la semilla de mostaza es más pequeña. Pero dentro de la semilla de mostaza tiene gran poder para que crezca un árbol muy grande y para cubrir de lugar, y también va a tener sombra, así dice. Entonces, hasta las aves vienen y luego ponen nidos y se quedan y viven, así dice. Entonces, en nuestra vida también, ¿no? Uno que tiene la fe, por su fe, mucha gente podrán recibir la bendición de Dios. Por ejemplo, ¿no? A través de Abraham, todos los pueblos de Israel recibieron la bendición de Dios. Porque Abraham siguió atrás de la palabra de Jesucristo, no, la palabra de Dios. En aquel entonces Abraham consiguió la palabra de Jehová, que Jehová le llamó y luego que vaya a donde lo que yo voy a mostrar, así había dicho, ¿no? Y él estaba siguiendo atrás de la palabra de Jehová. Aunque a menudo él estaba dejando la tierra de Canaán, cuando vino la hambre, en aquel entonces ya él no podía aguantar vivir en la tierra de Canaán. Por eso una vez él fue a Egipto y por causa de visita de Egipto ya él podía adquirir muchas riquezas. Aunque él vendió su esposa, ¿no? Pero Dios le protegió. Y luego, una vez más, él se fue a zona sur, un país de sur, y luego Dios le protegió también. Por fin, él se quedó en la tierra de Canaán y engendró Isaac
Isaac también engendró Jacob y Esaú. Y Jacob engendró 12 hijos. A través de 12 hijos de Jacob estaban establecidos como cada uno, como líder de las tribus de Israel. Hoy en día, según mi experiencia, ¿no?, a través de Pastor Oxupa, que él cuando tenía 19 años, él entendió el Evangelio. Según su testimonio, dice que un día él podía sentir que Jesucristo murió en la cruz por su pecado. También Jesucristo le perdonó de sus pecados. En esa época, no mucha gente que decían que son justos, ¿no? Por eso un día él testificó ante los pueblos de la iglesia donde él estaba permaneciendo. Amigos, yo no tengo pecado porque yo creí que Jesucristo murió por mi pecado. Jesucristo me perdonó todos mis pecados. Al principio los amigos de la iglesia, ellos decían que yo también tengo problema de mi corazón, yo tengo pecado, yo cómo puedo ser perdonado todos mis pecados como usted. Así estaba conversando, pero pasando tiempo hubo problema en la iglesia, porque toda la gente estaban diciendo que somos pecadores, pero ¿cómo puede decir que hermano Pa y puede decir que como eres justo? Esta palabra ya estaba llegando la noticia a su pastor. Entonces su pastor le hizo castigo, ¿no? Le dio castigo al joven Oxpa para que no participara la ceremonia de Santa Cena. Entonces, ¿por qué? Porque hizo prohibido de compartir el pan y la copa de vino. Y el pastor estaba buscando una causa para darle solamente castigo, ¿no? Y el día domingo tomó en el bus. Con ese pecado ya no podía compartir en la ceremonia de Santa Cena, así dice. Entonces en el corazón de Pastor Oxupa tenía una murmuración, ¿no? Porque su hija, la hija del pastor, siempre el día sábado regresó de Daegu hacia la ciudad Sonsan, donde él estaba congregando la iglesia, ¿no? Y luego el día domingo en la tarde ya regresa a la ciudad Daegu. Entonces su hija no está cumpliendo, guardando del día de domingo, porque la iglesia evangélica considera el día domingo como si fuera el día de reposo, ¿no? Así. En esa época así estaba funcionando. Pero siendo joven, Pastor Oxupa no podía reclamar contra su pastor, ¿no? Desde aquel tiempo, él podía sentir que todos los pueblos de la iglesia estaban poniendo una regla para no conversar con él. Por eso él se apartó. Y luego justamente llegó una noticia que estaba iniciando seminario para formar como misioneros. Por causa de convocatoria de ese seminario, él podía ingresar
y aprendiendo la palabra de Dios a través de un misionero de Estados Unidos. Y luego él, cuando tenía como 21 años, él fue enviado a una ciudad, se llama Acoctón. Y luego desde aquel tiempo estaba esperando solamente a Dios, cuando no tenía sábana, ni cobija, ni alimentación, pero solamente él esperaba a Dios. Y luego Dios le manifestó la gracia para que él pudiera salvar las almas. Y llegando a Changpali, una iglesia pequeña, pero al llegar, Pastor Suba ya multiplicó uno de 40 hermanos en esa época. Y luego Pastor Suba ya tenía edad para ingresar en el servicio militar porque es obligatorio, ¿no?, entre los coreanos. Cuando ingresó en el servicio militar, teniendo la fe, él podía crear un grupo para enseñar la palabra de Dios. Y por fin, él podía recibir mucha bendición. Con el comandante junto podía construir la iglesia donde él estaba sirviendo servicio militar. Entonces, después de terminar de su servicio militar, cuando salió de militar, él empezó a buscar la manera de servir al Señor. Por eso, él formó una misión para atender a los niños. Y entrenando a los maestros de los niños, enseñando mímica y también la palabra de Dios. En el tiempo de las vacaciones, como en el verano, enviando muchos grupos a Corea del Sur, cada diferente ciudad, para que dirigiera campamento para los niños. En aquel entonces, a menudo Pastor Subag estaba visitando la iglesia, predicando el evangelio. Muchos hombres estaban escuchando el evangelio. Y uno que estaba escuchando el evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, estaban contentos y dando gracias al Señor y tenía muchos agradecimientos. Pero pasando un año, Pastor Suba se recordaba de lo que había escuchado el evangelio, ¿no? Por eso podía visitar tal persona. Él fue a una ciudad donde él conocía, ¿no? Pero conversando con una persona que hace un año había recibido la salvación, pero su corazón estaba muy calmado, ya no podía tener la fe y se veía que él no podía crecer su espíritu. Mientras tanto que estaba regresando a su casa donde él vivía, la ciudad de Kimcheon, él podía pensar profundamente. Hasta en ese momento él estaba predicando cualquier lugar, solamente predicando el evangelio, pero él podía sentir que entre los salvos tiene que recibir la palabra sana a través de un pastor salvo. Por eso desde aquel tiempo él empezó a crear la iglesia. Y luego él empezó a establecer la iglesia, se llama Misión Buenas Nuevas, y luego él fue a la iglesia de Daegu. Creo que 1976 por ahí ya inició establecer la escuela teología de Misión Buenas Nuevas. Se llamaba
seminario. Desde aquel tiempo solamente participaban uno de como 30 hermanos juntos. No había otra iglesia, solamente una iglesia se quedaba en Daegu, pero él estaba orando al Señor para hacer convocatoria a los que querían vivir por la fe. Entonces hizo convocatoria, llegaron algunos, como uno de 5, a veces 10, cada vez al semestre estaba convocando. Y cada año estaba aumentando sus discípulos. Y mi generación es como mi parte 27 generación. Es decir que después de empezar como, podemos decir que como 14 años, ¿no? Porque cada año estaba convocando 2 veces. No sé muy bien hasta ahora y cuántos años está pasando. Entonces, como 20, ¿no? 50 y algo, ¿no? 54 años. Entonces, está llegando mucha, 50, 40 y algo, ¿no? Creo que es 40, 30, 40 y algo, 46 años por ahí. Por esa razón, creo que está alcanzando como más de 80 generaciones, así está llegando. Por la gracia de Dios, yo aprendí la palabra de Dios cuando ingresé en el seminario en el año 1990. Entonces, a través de la fe de Pastor Oksupa, ya estaban enviando al mundo, creo que más de 300 misioneros que están viviendo fuera de Corea del Sur y hasta ahora ya está predicando el Evangelio. Entonces, comparando de la semilla de mostaza, yo puedo considerar como la fe de mi maestro pastor Oksupa, ¿no? Porque él tenía la fe para enviar muchos misioneros al mundo. Si no hubiera existido él, entonces yo nunca había vivido en Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Porque no tenía la fe por mí mismo, sino que por la fe de Pastor Oksupa yo podía empezar a vivir en Sudamérica. Y por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo podía imaginar que iba a viajar a Jamaica en 1997? Nunca iba a pensar esto, porque no sabía este país, Jamaica. Y luego, además, ya hasta Bolivia, ¿no? Dios me envió a La Paz de Bolivia en 1998, como 3 de abril, ¿no? En aquel entonces yo no sabía muy bien dónde existe como la ciudad, como La Paz. ¿Qué significa La Paz? La Paz tiene gran paz, ¿no? Pero al llegar a La Paz, el ambiente de La Paz no tanto bueno, ¿no? Porque para mí era muy difícil de respirar por falta de oxígeno y por la altura. Me afectó bastante. Porque durante un año ya bajó mi peso 10 kilogramos. No solamente yo, mi esposa también, ¿no? Estaba muy flaca, flaca. Significa que durante un año ya Dios me daba mucha bendición para conocer muchos hermanos. La verdad que hasta ahora ya yo estoy teniendo relación con muchos hermanos que vivían
en ese año, 1998, 99 y 2000, hasta 2001, que vivía en Santa Cruz de Bolivia durante 3 años. Yo conocía a muchos hermanos. Entonces, no por mi fe, sino que por la fe de Pastor Usuba, ya está llegando la gracia hasta Bolivia, también Paraguay, Chile, Perú, ¿m? y, y Brasil, Colombia, y hay muchos, ¿no? Uruguay, Ecuador, Venezuela. Según mi punto de vista, ¿no? Una persona si tenga la fe, así va a tener mucha rama y también ya se queda muchas aves y poniendo nidos. Nido, ¿qué significa? Ya puede vivir, ¿no? Cómodamente. Significa que entre ustedes también, los que están escuchando esta palabra, si tenga como la fe como la semilla de mostaza, a través de ustedes también mucha gente podrán recibir la bendición de Dios. Eso quería decir eso. También el versículo 33, ¿no? Está hablando otra parábola les dio. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Levadura, así dice, ¿no? Levadura. La levadura, ¿dónde va a funcionar? Dentro de la masa de harina. Yo conozco muy bien el funcionamiento de levadura, ¿no? Cuando yo era niño, nosotros llamamos como masa de levadura como Sen Yeast, así, no sé muy bien, eso es una marca o no sé, pero mi madre estaba diciendo Sen Yeast, así dice, porque en coreano se dice Nuruk, Nuruk, pero en aquel entonces cuando yo era niño, mi madre estaba haciendo pan en la casa para vender. Por eso una olla grande estaba poniendo harina, echando agua y luego pone levadura y luego y haciendo masa y deja así. Pero pasando uno de 5 horas, 8 horas, no sé muy bien, no me recuerdo cuántas horas llevaba, ¿no? Pero como más o menos ya, como 5 horas, ya se hincha, como fue leudado, ¿no? Entonces se derrama y pasando del límite de olla y se queda hacia el suelo. ¡Wow! Siendo niño, al ver eso estaba teniendo problemas. ¿Qué hago? Entonces ya con cuchara y ponerlo otra vez. Ya, entre, no salga, no salga, no salga. Sí, entonces y la levadura así funciona. Es decir, que ya puede hinchar, multiplicar. Lo mismo, ¿no? Igualmente, uno que tiene la fe puede vivir así, abundantemente. Es cierto. Significa que Dios no solamente perdonó nuestros pecados, sino también Dios nos entregó el poder de Dios para que nosotros enseñemos la palabra de Dios, para que nosotros caminemos por la fe, etcétera. Hoy en día estoy muy agradecido al Señor porque por medio de este estudio bíblico pastoral, ¿no? Yo tengo muchos contactos entre los pastores, los hermanos. Para mí es una bendición, ¿no? Porque no solamente se queda la palabra de mi corazón, sino también a través de televisión, radio, está haciendo transmisión y mucha gente está escuchando esta palabra. Y también algunos pastores, los hermanos, están testificando
después de escuchar el Evangelio, cómo Dios les bendijo. Eso es. Ya luego nosotros podemos investigar esta palabra, como dice el versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Significa que ya en Salmos capítulo 78 está diciendo que Jesucristo un día va a dar parábolas. Parábolas significa que puede escuchar, pero no puede entender sobre significado. Solamente los que tienen oído pueden oír. Es una cosa maravillosa, ¿no? Como misterio. Misterio es que está descubierto, pero a los que no tienen la vista no puede ver. Solamente los que pueden interpretar y escuchar y ver, se ve. Es como igual que el Evangelio, ¿no? Está escrito en la Biblia. Jesucristo hizo la redención eterna. Jesucristo murió por el pecado del mundo. A través de su sangre, nosotros podemos ser como justificados, santificados y perfeccionados. Todo está abierta, la palabra de Dios, pero solamente los que aceptan esta palabra vale, pero no creen, no vale. Por eso nosotros podemos interpretar que la gente se va al infierno, los que se van al infierno, no por sus pecados, sino que por no aceptar el Evangelio en su corazón. Sí, todo el mundo tiene pecado, pero los que recibieron el perdón de los pecados, solamente ellos, abriendo sus corazones, aceptaron la palabra de Dios. Es lo mismo, ¿no? Nosotros cuando tenemos la fe, nosotros podemos abrir nuestro corazón para aceptar la palabra de Dios, interpretando el secreto de la palabra del Señor. También así nosotros podemos interpretar el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, así dice. Ya, un día va a llegar el juicio de Dios. Pero ¿quién va a ser salvo? ¿Quién va a ser arrebatado al cielo? ¿Quién va a vivir eternamente con Dios? Justamente está saliendo un vocabulario como dice, los justos, así dice. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, así dice. Entonces, ¿quién va a vivir como el sol y que vive eternamente con nuestro Dios? Solamente los justos. Por eso uno que tiene oído ya tiene que captar. Antes de ser justo, no puede entrar en el reino de Dios, tampoco puede vivir eternamente con Dios. Solamente ya se va al infierno siendo pecador. Entonces, la palabra de Dios es muy simple, es muy correcto, ¿no? Ya está hablando. Solamente los justos podrán vivir en el reino de Dios. Pero los pecadores van a recibir el castigo eterno. Entonces, cada uno que está congregando en la iglesia ya tiene que preguntar, ¿por qué? Jesucristo estaba hablando, ¿yo soy justo o yo soy pecador? ¿Yo recibí la salvación o no? ¿Yo renací o no? ¿Yo recibí el perdón de los pecados o no? Ya, hay muchas cosas que necesita responder, ¿no? Uno,
¿Yo soy justo o yo soy pecador ante Dios? ¿Yo soy una persona que ha renacido o todavía no ha renacido? ¿Yo soy una persona que recibe el perdón de los pecados o yo tengo que recibir el perdón de los pecados? ¿Yo soy una persona que ya había recibido la salvación o yo tengo que recibir la salvación? Uno de cuatro. Sí o sí tiene que resolver, tiene que tener la respuesta verdadera. Pero lastimosamente, ¿no? Mucha gente está ignorando sobre pregunta. No quiere preguntar, ni quisiera buscar la verdad. La verdad que la Biblia no se enseña, si no sea justo, no puede vivir en la casa de Dios, sino que se va al infierno. Si no puede renacer por medio de agua y el Espíritu Santo del Señor, tampoco puede vivir en el reino de Dios. Si no puede ser justo, ya no puede. Pero la gente no tiene interés de saber estas cosas. Eso es. También el versículo 44, como dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ya una persona, ¿no? Un día ya fue al campo para trabajar, no de su terreno, ¿no? Entonces él estaba cavando la tierra, se encontró una caja de tesoros. Y luego, ¿cómo actúa? Y tapó. Y luego, al regresar a su casa, en su corazón, ya se hinchó por medio de la esperanza. ¡Uah! Si yo compro el terreno de aquel campo, ya este tesoro será mío. ¿Es cierto o no? Por eso, de primero para conseguir el dinero, ya quería vender la casa y lo que tenía, ¿no? Para juntar el dinero. ¿Y luego qué hizo? Creo que busca el dueño de campo, conversando. Señor, véndeme el campo. Oh, no quiero vender. Ay, por favor, voy a pagar justamente. Sí, págueme. Entonces más y dinero que justo, entonces ya voy a venderlo. ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto vale? ¿Sí? $2,000. Está bien, $2,500 voy a pagarlo. Pam, pam, pam. Y siendo, documento tan. Y luego, al siguiente día, llegando al campo donde estaba escondido de tesoro, sacando tesoro, una caja grande, ¿no? Y pesado como una tonelada, llevando un carro de vaca y trayendo este tesoro y vendiendo solamente 10% de tesoro, suficiente, consiguió como $10,000. ¡Wow! De repente había sido millonario o no. Milenario. ¿Qué significa? El evangelio es como el tesoro. Si uno que compra el evangelio, significa que si uno quiere vivir por el evangelio, por la fe, ya Dios va a superar, Dios va a bendecir su vida. Eso es. Pero mucha gente no quiere vivir por el evangelio. Porque una persona piensa, es una perdición. ¿Para qué es necesario comprar ese terreno? No, no quiero comprarlo. Así piensa. Mucha gente hoy en día, ¿no? Después de recibir la salvación, no quiere vivir por el evangelio. Si vive por el evangelio, Dios protege su vida, Dios bendice su vida. ¡Qué bendiciones! Yo estoy viviendo por el evangelio durante muchos años. Hoy en día estoy muy agradecido al Señor porque Dios está abriendo camino, predicando el evangelio por medio de internet y en la radio y también en televisión.
significa que Dios está bendeciendo en mi vida. Creo que más tarde, ¿no?, mucha gente podrá tener el testimonio de la salvación. Dios va a bendecir al que vive con el Evangelio. Muy importante. Después de recibir la salvación, si quiere vivir para sí mismo, Dios no le ayuda. Pero si quiere vivir por el Evangelio, Dios le ayuda a todas las cosas. Gracias. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos enseña que una persona, si tiene la fe como tamaño de la semilla de mostaza, va a crecer un árbol y va a tener la rama y va a quedar muchas aves, así dice. Por eso en este siglo también Dios nos permitió, su siervo, Pastor Uxuba, nosotros hemos escuchado, hemos aprendido sobre la fe. Además, nosotros también podemos vivir por la fe, viviendo con el Evangelio. Dios nos daba mucha bendición. Espero que el Señor bendiga a todos los que están escuchando esta palabra. Protege, Señor, la salud, porque hoy en día, por medio de pandemia de coronavirus, está teniendo gran sufrimiento. Señor, espero que nos bendiga para que nosotros podamos mantener la salud y también podamos predicar el Evangelio para que reciban la salvación mucha gente, Señor. Gracias por darnos esta clase el día de hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.